Bienvenidos a una transmisión del Ministerio del Pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la Iglesia. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. Y ya estamos acá listos para recibir la palabra del Señor, y usted en casa con la palabra abierta para que pueda ver lo que Dios está hablando. También en pantalla aparece el mensaje, o en su dispositivo celular, para que esté muy concentrado. Y delante del Señor póngase de pie un momento y dígale: Señor, habla mi corazón, habla mi vida, necesito de tu palabra. Y creo, Señor, firmemente en que la palabra que vas a hablar a mi mente y a mi corazón va a traducir, Señor, siempre un mensaje de inspiración y, por supuesto, de gran bendición a mi vida en Cristo Jesús. Despertando del cansancio. La iglesia, en sus primeros años, en el momento en que los discípulos empezaban a ser los primeros cristianos de la época, estaba el rey Herodes, generalmente sirviendo al imperio romano. Esa era su función, servir al imperio romano Herodes en Jerusalén, entre el pueblo judío que estaba esclavizado obviamente por el imperio. Y él tenía una manera de controlar al pueblo para agradar al imperio, y era precisamente agradar a los judíos, especialmente a la casta religiosa de los judíos. Y obviamente dentro de esa situación, fíjese usted, aparecía la iglesia, los primeros cristianos, y esos primeros cristianos eran considerados una secta para los judíos, obviamente, y adicionalmente los judíos esclavizados por el imperio eran manejados por Herodes. Entonces no había un lugar, no había un espacio, no había nada para la iglesia dentro de una situación tan compleja y tan difícil como era precisamente ser sometido por los sometidos, es decir, por los mismos judíos. Y obviamente Herodes aquí hacía un protagonismo tremendo en la vida de la persecución de la iglesia, y por supuesto la iglesia era maltratada, era perseguida, y se desencadenaba una serie de situaciones como las que vamos a leer. Entonces, acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 12, Hechos 12, y vamos a mirar los primeros versículos de acuerdo a esta breve introducción que le he hecho para que usted sintonice con este mensaje. Todavía tiene tiempo para compartirlo con amigos, con familiares, con personas que necesitan despertar del cansancio, porque venimos de una época muy, muy compleja a nivel mundial y necesitamos despertar de ese cansancio en medio de tantas dificultades como lo vivió la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Mire los primeros versículos, lo que nos dice, de Hechos capítulo 12. En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Ese era el objetivo. Versículo 2. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Versículo 4. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno, es decir, 16 soldados para un solo hombre. Imagínese usted esto. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Es decir, entre más alta la influencia del cristiano, más guardia demoníaca le colocaban ahí. Verso 5. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Repito, versículo 5. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel,
La iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Mientras mantenían a Pedro encarcelado, la iglesia, que era considerada una secta, que era perseguida, que era maltratada, que no tenía un espacio, no tenía un lugar en nada de ese momento, oraba fervientemente por la vida de Pedro. Esa era la situación, esa era la condición del momento. Y fíjese que lo que vivían ellos era bastante complejo. Lo que vivía en ese momento la iglesia era una presión y una persecución permanentemente de todo lo que le rodeaba. Es decir, ser cristiano era bien complejo. Pero eso no nos dista mucho, a pesar de que hay muchos años de diferencia entre lo que vivió Pedro, los primeros cristianos y nosotros, pero a veces tenemos la perspectiva de que las cosas, hoy porque podemos transmitir el mensaje, tenemos toda la libertad para hacerlo y realmente la iglesia debe tener la libertad para hacerlo espiritualmente, físicamente, emocionalmente, psicológicamente y a veces hasta espiritualmente. Hay una persecución permanente. Hay esas asignaciones en contra de los creyentes para ser considerados sectas, para ser considerados amenaza, porque obviamente Pedro, los discípulos, hablaban no en contra del imperio, no en contra de la religión, sino hablaban la verdad. Y la verdad los hacía libres del imperio, de la religión, de la cultura, de los patrones, de las creencias que los hacían mantener conductas que perdían permanentemente la posibilidad de tener un futuro. Esta era una gente sin futuro. Este imperio no tenía futuro. Esta religión no tenía futuro. Por eso repetían y repetían creencias para mantener conductas, y las personas que mantienen creencias para mantener conductas generalmente no tienen futuro, sino solamente repeticiones. Y aunque no era malo para muchos, a la luz de todos, predicar el evangelio era una gran amenaza, so pena la conducta de ir a matarlos a espada, y le esperaba a Pedro, mire lo que le esperaba a Pedro, le colocaron 16 soldados a un solo hombre. Esa era la situación, 16 soldados para un solo hombre, y lo llevaban a un juicio público, y el juicio público iban a estar obviamente los judíos, la casta de los fariseos, los religiosos, algunos componentes de Herodes, obviamente los soldados, y el juicio acomodado a unas leyes provocadas para obviamente ir en contra de cualquier mensaje que fuera diferente a su cultura, a sus costumbres y a sus maquinaciones obviamente corruptas. Entonces lo que le esperaba a Pedro no era cualquier cosa, le esperaba ser partido por la mitad, eso era lo que le esperaba, era ser crucificado al revés, maltratado o muerto a espada. Cualquiera de esas situaciones podía provocar la situación. Es decir, Pedro estaba en serios problemas. El cristiano llamado Pedro iba a pasar la peor noche de su vida, porque obviamente lo llevaron a la cárcel para el otro día ser llevado al juicio público. Por eso debemos tener en cuenta esto. Miremos bien. En el versículo 1, Herodes tiene un objetivo, es maltratar. En el versículo 2, lleva exactamente la justicia a través de la espada. En el versículo 3 observamos que Pedro también es arrestado. En el verso 3 y 4 le ponen los soldados, lo llevan a la cárcel y le espera un juicio para llevarlo obviamente a la muerte. Era una amenaza fuerte y era una noche que para muchos no se podía dormir. ¿Quién va a dormir si sabe que al otro día lo van a matar? ¿Quién va a dormir tranquilo? Primer punto, para que usted lo anote allí, el sueño en medio de la amenaza. ¿Cómo una persona duerme en medio de tremenda amenaza como le acabo de describir? ¿Cómo una persona puede dormir? Pero mire lo que dice el versículo 6.
la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. Mire el escenario. Mientras esperaba Herodes, ¿sí?, esa misma noche, mira lo que pasaba. Tenía en ese momento unas condiciones bien difíciles. Soldados, cadenas, vigilantes, amenaza. Escúcheme esto. ¿Quién puede dormir así? Sin embargo, mire lo que dice aquí. Mientras eso sucedía, Pedro dormía. Quiero hablarle de los trastornos del sueño. Hay un trastorno del sueño llamada apnea del sueño, que es un problema con la respiración que hace que la persona no duerma bien. Entonces tenga obviamente despertares permanentes durante la noche y un cansancio durante el día por obviamente no poder descansar. Está el insomnio, que es la preocupación que algunas veces puede tener una persona y entonces no duerme bien por estar pensando, por estar preocupado. Algunas veces está asociado a los alimentos, otras veces está asociado al desgaste en el día. Es decir, el insomnio puede venir por varias maneras. Entre otras cosas, por la ansiedad. Y la ansiedad es la velocidad no permitida en la autopista de la mente que hace que pensemos qué puede pasar frente a una situación. Sin embargo, pareciera ser que de esto no padecía Pedro. A pesar de la amenaza, a pesar de estar preocupado, a pesar de estar amenazado, a pesar de tener 16 demonios asignados para controlarlo, a pesar de tener 2 cadenas sometido para que no se volara y a pesar de que en las entradas habían guardias y vigilantes para que no se saliera. A pesar de todo esto, parece que ni apnea del sueño ni insomnio tenía Pedro. Pero ¿qué era lo que le pasaba a este hombre? ¿Por qué dormía? Es decir, llama la atención, y a usted y a mí nos llama la atención, que a pesar de todo esto, si por mucho menos no dormimos, hay un ruido y me trasnoché, dicen algunos. Me sentó mal. Por cualquier cosa, perdemos la conciliación del sueño y el descanso. Mire Pedro, con todos estos problemas, con la amenaza de ser muerto al otro día, de ser asesinado cruelmente, con un juicio público que no iba a haber justicia, con una cantidad de religiosos detrás de él, con un servidor del imperio que lo que buscaba era matarlos para aquietar la situación y mantener el gobierno, y obviamente una cantidad de ejército de soldados romanos custodiándole, es decir, como para no dormir. Pero este hombre dormía. Me llama la atención, este dormía entre 2 soldados, sujeto a 2 cadenas, unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. Estaba profundo este hombre. ¿Por qué? Porque hay un tipo de trastorno del sueño, y de eso quiero hablarle hoy. Alguien ya está entendiendo el mensaje. Despertando del cansancio. Hay un tipo de sueño por el cansancio. Hay un tipo de trastorno del sueño por el cansancio que tiene que ver con el sistema nervioso de las personas. Neurológica y clínicamente se llama narcolepsia, que es el sueño repentino que le da a una persona a pesar de que pueda estar preocupado, es decir, que le pueda dar insomnio o que pueda estar activo, incluso puede suceder durante el día, se queda dormido. Es un desgaste del sistema nervioso. Es un problema que tiene que ver con la neurología de la persona, con su sistema neurológico. Y pareciera ser que el cansancio, la aflicción, las grandes dificultades, el estar sometido a pruebas, a más de un año de encierro, a una gran cantidad de dificultades financieras, problemas conyugales, dificultades con la salud, relaciones, etcétera, pueden llevar al desgaste del sistema nervioso que hace que las personas no puedan estar despiertas cuando deben estarlo y no puedan dormir cuando deben dormir. Este hombre, a pesar de que estaba en la noche, quedaba dormido, Pedro, y ese sueño era del cansancio. Era un sueño de agotamiento. Era un sueño que ya no daba más. Es el sueño que no te deja
Es el cansancio que no te permite, que vas a orar y no puedes, que vas a creer y dices más tarde, que vas a entrar al curso de formación y te aparece otra cosa y te empiezas a adormecer. Es ese sueño, ese cansancio que no te deja. Es ese sueño que empieza a dar porque cuando debes dormir estás mirando series, estás mirando redes, estás distrayendo tu mente, y cuando debes estar despierto te empiezas a dormir. Es un adormecimiento espiritual que tiene orígenes neurológicos que alguien debe estar entendiendo en este momento, despertando al cansado. Y ese cansancio, cuando se suma en el día, más otro día, más una semana, más un mes, más un año, empieza a contratar el enemigo aliados para encerrarte, encajonarte y destruirte completamente. Es de las últimas estrategias del enemigo, que aunque no es nueva, cuando hablo de las últimas es que volvió a sacar del baúl de los recuerdos infernales cómo era que atacaba, amenazaba y acababa con las iglesias, acababa con los cristianos, aunque se llamara Pedro, aunque el hombre hubiera visto la mano de Dios mientras se hundía en el agua, aunque hubiera visto el poder de la multiplicación de panes y peces, aunque hubiera visto cómo se sanaban ciegos, cómo se levantaban muertos, cómo hacían las cosas del mismo Señor Jesús, se podía adormecer. A alguien le estoy hablando para que despierte en el nombre de Jesucristo. Alguien está diciendo, me estás despertando con la palabra, porque ese adormecimiento del cansancio, de la persecución. Hay señoras que están cansadas de admitir ofensas, maltratos, persecuciones por ser cristianos. Hay hombres y hay familias despreciadas, maltratadas, ultrajadas por el gobierno de turno, cualquiera que sea. Herodes puede ser cualquiera, mujer o hombre puede ser Herodes. Hay personas que por ser cristianos tienen una persecución, tienen 16 demonios asignados. ¿Para qué? Para encerrarte, para acabarte, para no dejarte salir. Y eso cansa. Le estoy hablando a alguien que está cansado, no de ser cristiano, sino está cansado por ser cristiano. No de ser cristiano, porque eso sí sería grave. Revisa tu conversión y entiende bien a quién sirves. No está cansado de ser cristiano, sino por ser cristiano. Era la situación de Pedro. Dice, pero nosotros llevamos la palabra, pero nosotros buscamos, pero nosotros hacemos, tratamos de estar delante de Dios. Y esta es la respuesta del pueblo, de la gente, de la religión. Hay una gran cantidad de situaciones que hacen que venga el cansancio sobre nuestras vidas. Y quiero hablarle al que está cansado. Vuelvo y repito, no de ser cristiano, sino por ser cristiano. Por saber que las cosas no salen bien. Estás agotado de estar haciendo grandes esfuerzos y ver pobres o pocos resultados. Entonces, en este primer punto, yo quiero invitarle a que usted despierte en medio de la amenaza. No duerma cuando lo amenazan, porque eso podría llamarse hasta depresión. Hay personas que mientras las amenazan no quieren nada, porque la tristeza también cansa y tienden a encerrarse, a no hablar con nadie, y empieza un espíritu de miedo, de temor, a acorralarlos. Y recuerda muy bien que cuando hay miedo, viene un ataque. A la gente miedosa la atacan. Si tú sales con tu teléfono celular en la mano y sientes miedo, el delincuente percibe eso y te ataca. Si tú sales y hay perros bravos y les muestras miedo, el perro ataca el miedo. El miedo provoca ataques y el miedo viene por cansancio, por tristeza. El miedo agota y te deja dormido. El miedo adormece espiritualmente la gente. El miedo se excusa
en la prevención. El miedo muchas veces se excusa en la necesidad de mejor guardemos silencio, mejor no hablemos, mejor no digamos. Pedro estaba en la cárcel padeciendo de sueño por medio de una amenaza. Eso se llama cansancio, Pedro. Eso se llama que ya no puedes más. Pastor, ¿no es una deducción tuya en lugar de una interpretación bíblica? Pues voy a decirte que no es mi descripción. Es lo que dice la palabra. Porque este hombre no podía por sus fuerzas, ni por su predicación, ni por sus buenas costumbres cristianas salir de ese momento. Se tenía que enfrentar a Herodes, a 16 soldados, a 2 vigilantes, a 2 cadenas y a vigilantes en las puertas. ¿Quién lo va a sacar de ahí? A alguien le estoy hablando cuando dice, ¿y qué me va a sacar de esto? Aquí sí veo muy difícil. Otras veces leía y salía adelante, otras veces oraba y salía adelante, pero esto está muy difícil. ¿Usted cree que Pedro no había orado? ¿Qué cree que Pedro no tenía las palabras de Jesús en su mente? Claro, pero estaba en un momento muy difícil y sintió el cansancio, decir no puedo más. Ya esta situación no aguanta más. Ya no sé por dónde salir. Estoy encerrado. Y los planes que tienen es de destrucción. Punto número 2. Vamos al punto número 2. Recuerda el 1. Mientras tú estás cansado es porque hay una amenaza. El sueño en medio de una amenaza. Debes despertar. Porque hay amenazas que te necesitan despierto espiritualmente. Hay amenazas que necesitan que tú estés despierto espiritualmente. Porque hay amenazas sobre tu vida que tú no conoces. Hay un Herodes planeando en la noche para atacarte el día de mañana. Hay un Herodes preparando un desprestigio, una quitada de dinero, una enfermedad. Hay un Herodes preparando cómo te pervierte tus hijos, cómo te hace la manera de engañarte y de sacarte de donde estás, de quitarte la posición que tienes, de quitarte el ministerio que Dios te ha dado, de quedar avergonzado y decir usted es una secta, aquí no tienes cabida, aquí no tienes entrada. Punto número 2. Mira que algo pasa. Mientras tú duermes y estás cansado, debes asegurarte de que alguien ore por ti. Alguien está entendiendo esto. El problema de la iglesia hoy es que estamos preocupados por orar por nosotros, pero no por otros. El problema hoy de la iglesia moderna, de la iglesia de este tiempo, es que oramos por nosotros. Hay cultos dedicados en la iglesia a la oración por nosotros, pero no por otros. No, ¿cómo así que no por otros? Sí, no por los que están sufriendo. No por lo que están pasando por dificultades. A esos la iglesia los juzga, no ora por ellos. O dígame qué culto hacen por los que están presos en las cárceles, como estaba Pedro. ¿O qué culto se lo dedican a las personas que no tienen ningún recurso? Entonces, ¿está bien los cultos de oración? Por supuesto que sí. Pero está aún mejor cuando entendemos que hay que orar por el despertar de una iglesia que está cansada, que está perseguida, que no le dejan un lugar, que no quieren un espacio. Hay que orar por los cristianos que están pasando por dificultades, por los creyentes que no tienen ni la menor idea por dónde salir adelante, ni la forma en dónde establecerse. Hay que orar por los que creen que ya lo consiguieron todo, pero están presos de un Herodes o de una religión. Hay que orar por los que sienten sueño a pesar de las cadenas y a pesar de los demonios que les rondan. Se quedan dormidos. Se quedan allí, establecidos en un letargo espiritual, creyendo que los demás, incluyendo el gobierno, incluyendo la iglesia, deben actuar por ellos. Pero aquí, mientras tú duermes, hay quien ora por ti.
Por lo menos las personas que nosotros tenemos inscritas y suscritas en este ministerio, hay una oración, cuente con una oración por usted mientras duerme. Mientras duerme, le estoy hablando. Mientras usted duerme, hay alguien que ora por usted. Y usted puede comprobarlo sin ningún problema. Hay alguien que está orando mientras usted está durmiendo, porque cuando usted se levanta ya hay una oración hecha por usted a favor de su vida, en favor de su familia y de protección para su hogar, para su casa, para su trabajo, para su economía. Alguien diga amén y diga: yo sé esto, yo conozco esto, que mientras yo estoy durmiendo hay alguien en este ministerio orando por mi vida. ¿Eso qué hace? Mira lo que hace. El poder de la oración, versículo 5. Mira lo que dice la palabra. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, ¿y qué era lo que estaba haciendo Pedro en la cárcel? ¿Qué estaba haciendo Pedro en la cárcel? Durmiendo. Mira lo que pasaba. La iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Oraban por él. Constantemente y fervientemente. No era constantemente orando mientras aquí nos quedamos dormidos y repitiendo mientras nos dormimos. No, con fervor, con ganas, con fuego en el espíritu, orando para producir algo sobrenatural como está pasando en este momento en su vida. Oro en este instante para que el adormecimiento, para que el cansancio espiritual, físico, emocional, de todo orden empieza a ser retirado en el nombre de Jesucristo. Alguien está alabando al Señor. Dele un minuto de alabanza, de adoración y dígale: Padre, gracias, porque sé que en este momento algo está pasando. Me estás despertando de un letargo de 1 año, de 2 años, tal vez de muchos años de mi vida, porque espiritualmente algo va a suceder en este instante, en el nombre de Jesús, mientras estamos predicando. Hay un cansancio sobre tu esposo, mujer. Hay un cansancio sobre tus hijos. Están cansados. Están cansados espiritualmente. Están cansados no de ser cristianos, sino por ser cristianos familias enteras. Hay personas que ya no quieren hacer absolutamente nada más. Y quiero decirle en este momento que hay una oración que va a causar un impacto sobre su vida. Levántese usted allí y diga: Señor, tal vez el cansancio no lo tengo yo, pero sí conozco a alguien que está cansado. Conozco gente que está cansada y voy a orar por ella. Conozco personas cercanas que ya no quieren saber de la vida. Con frecuencia me llaman padres de familia por mi ministerio y por mi profesión a decirme que sus hijos están a punto de quitarse la vida, están a punto de cometer un acto en contra de su vida, una autoagresión, porque están cansados emocionalmente, porque están agobiados, porque no soportan una carga más, porque si le ponen una pluma sobre su cabeza van al piso. ¿Sabes por qué? Porque en este momento la vida espiritual de la gente tiene un peso demasiado grande, el peso de la amenaza, el peso de la discordia, el peso de la desobediencia, el peso de buscar lo suyo, el hedonismo, el peso del estar distraído, el peso de la tristeza de muchas noticias. Eso nos cansa. Por eso hay que levantarse fervientemente a orar para quitar el cansancio y despertar al que está cansado espiritualmente. Alguien está despertándose ahora y está diciendo: Señor, gracias, porque tú me estás despertando. Recuerda el punto número 1. Mientras tú duermes hay una amenaza sobre ti. Hay que hacer algo, despiértate. 2. Mientras tú estás durmiendo debe haber alguien orando. Asegúrate de eso. Asegúrate que hay alguien de la iglesia orando por ti mientras tú estás dormido espiritualmente. Qué fácil es decir: ay, esta gente que está dormida espiritualmente. No, hay que orar. Mira que cuando Jesús les dijo: oren, mientras yo entro aquí a hablar con el Padre, y él salió y los encontró dormidos y les dijo: ¿qué les pasa? ¿No pueden orar, no pueden velar ni una hora? ¿Qué estaba diciéndoles Jesús y enseñándoles?
que mientras alguien está amenazado, mientras alguien está acorralado por sus finanzas, mientras alguien está acorralado por su situación médica, mientras alguien está acorralado por su situación sentimental, alguien atrás no debe estar persiguiendo, sino debe estar orando. ¿Alguien está entendiendo esto? Hay que orar. Tenemos que orar. Debemos orar. Te invito a orar por alguien que está cansado. Te dejo la tarea asignada de orar por alguien que tú veas cansado espiritualmente, alguien que no quiere, que está apático, que está débil. Vamos a orar por ellos y vamos a decirle: mientras tú duermes y estás cansado, cuando hablo de dormir, estoy hablando de esa sensación, ¿sí?, de esa narcolepsia que habla la clínica, que habla la neurología, esa narcolepsia que tienes tú, ese aturdimiento espiritual que te hace quedar dormido, que te hace quedar relegado, que cuando tienen que recibir ya estás cansado porque has dado batallas. Hay gente que está cansada porque ha dado batallas, hay gente que está cansada porque se siente enferma, hay gente que está cansada porque no tiene recursos, hay gente que está cansada de hablar, de decir, de pedir ayuda y no llega. Hay gente que está cansada de creer lo que no ve. No se canse, porque eso es fe. La fe y el miedo tienen la misma definición. Es en la misma definición. Porque la fe es creer lo que no se ve y el miedo también te hace creer lo que no ves. Por lo tanto, tú decides, ¿es miedo o es fe lo que quieres? Por eso en este momento la fe, alguien está despertando a la fe. Alguien está despertando a su letargo espiritual. Le hablo a una persona, hombre, mujer, no sé quién es, niño, adulto mayor, que tuvo un avivamiento espiritual hace muchos años y lo ha ido perdiendo día a día y se esfuerza y tiene semanas, una que otra semana por ahí en el año de fuego en el corazón, pero vuelve y decae. ¿Sabes cómo se llama eso? Narcolepsia espiritual. Te quedas dormido espiritualmente por el cansancio, por la batalla. Porque cuando diste la batalla y creíste, no funcionaron las cosas. Y eso te dejó sin ganas de seguir, sin ganas de vivir, sin ganas de avivarte, sin ganas de reconocer que el Señor es poderoso. Pedro vivía eso. Pero la iglesia estaba orando y la iglesia fervientemente estaba orando como estamos orando ahora más que nunca en el nombre de Jesús. Punto número 3, versículo 7. Mira lo que pasa aquí. Versículo 7, dice la palabra del Señor: de repente, de un momento, en un instante, mire lo que pasa, en medio de la noche, en medio del momento más difícil, de la amenaza, de la narcolepsia, de la dificultad, del cansancio. Mira lo que pasa. Dice: de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Una luz resplandeció en el momento más difícil del cansancio. Dice: y una luz resplandeció en la celda, despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: dale una palmadita si tienes a alguien ahí, y dale una palmadita en el costado y dile lo siguiente: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. Mire este poder tan grande, mire esta bendición tan poderosa. Alguien en este momento está recibiendo una palmadita, una cachetadita al costado de un ángel y le está diciendo: levántate, vístete de nuevo, que van a caer las cadenas económicas en el nombre de Jesús, que van a caer las cadenas sentimentales, que van a caer las cadenas de opresión emocional, las cadenas de angustia, las cadenas de ansiedad, las cadenas del insomnio, las cadenas de la narcolepsia. Están en este momento en el nombre de Jesús cayendo. En el nombre de Jesús está cayendo la cadena de enfermedad. En este momento está cayendo la cadena de oscuridad. En este momento se resplandece la celda espiritual que tenías. Y en este momento Dios está obrando con poder. Alguien se está despertando y debes creerlo. Alguien está creyendo. Mire, usted dice: esto parece una visión, esto parece un sueño, esto parece que no fuera así. A alguien en este momento se le está iluminando
abriendo la celda en el nombre de Jesús, la celda de su corazón, la celda de su mente. Habían tinieblas en su mente, no podías pensar, no podías actuar, no podías moverte, no podías creer, no podrías decir, no podrías hablar de la palabra de Dios a tus hijos, no le podrías hablar de la palabra de Dios a los demás, no podrías ni siquiera enfrentar a un sencillo y disminuir errores que necesitaba del apoyo de la religión para poder mantener un pueblo sometido, porque en el nombre de Jesucristo en este momento hay un ángel que viene a darte palmaditas al costado y te dice: oye, levántate, porque alguien está obrando un poder, el poder de Dios está listo. Tercer punto, anótalo allí: el poder de Dios está listo para venir a despertarme espiritualmente. El poder de Dios está listo para darme un nuevo aliento. Yo quiero reconocer en este momento el poder de la oración de muchos por este ministerio. Yo quiero reconocer en este momento el poder de oración de pastores y de iglesias por nosotros. Pero también quiero que usted reconozca que nosotros hemos intercedido porque usted esté viendo este mensaje. Que la oración hizo que usted llegara. Algunos no llegaron, algunos cayeron en este canal. No llegaron, sino cayeron. Otros, coincidencialmente, el nombre los atrajo. ¿Por qué? Porque estaban cansados. Y en este instante hay algo que va a pasar en tu vida. Y es que un ángel del Señor, puede ser una persona. Él puede usar como ángel lo que Él quiere. Te va a despertar y te va a decir: por aquí es. Y si este mensaje representa a ese ángel, recibe las 2 palmadas en el costado. Porque quiero que tú te levantes espiritualmente, te calces de nuevo el calzado del evangelio. Mira lo que le decía el ángel: despierta, levántate. Ya voy, un momento, espérame. Date prisa. Date prisa. ¿Sabes por qué? Porque los 16 demonios que te asignaron te pueden volver a adormecer. ¿Podría mañana? No. Date prisa. Levántate. Sí, apenas el Señor me ayude. No, levántate. Date prisa. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Señor, en este momento, toda cadena de enfermedad en tus manos va a caer en el nombre de Jesús. Habían manos paralizadas físicamente y el poder de Dios está haciendo que se rompa la cadena, porque estabas atado a un problema del sistema nervioso. Y en el nombre de Jesús se rompen las cadenas. Hay manos que ya no podían, estaban inutilizadas laboralmente, nada te llegaba. Una atadura laboral, por una maldición contra tu vida y tu familia a nivel económico, se rompe en el nombre de Jesús de tus manos. Una imposibilidad por dar afecto a través de tus manos, de poder bendecir en lugar de maltratar. Se está cayendo la cadena de la violencia intrafamiliar, está cayéndose la cadena de la amenaza hacia otros, está cayendo la cadena de la impotencia de poder levantar tus manos para alabar, para glorificar, para recibir y en especial para dar. Se está cayendo la cadena que tú tenías para poder dar tus diezmos y tus ofrendas. Siempre había una excusa: que la plataforma no sirve, que esto yo no creo, que esto sí sé más, que a mí me dijeron, que a mí me contaron. Se rompe la cadena en el nombre de Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque vas a despertar espiritual, económica, física, emocional, psicológica, familiar y sobrenaturalmente en el nombre de Jesús.
Alguien se está levantando con sus manos y se las está enseñando a Dios y le está diciendo: mis manos ahora son libres, mis manos ya no tienen cadenas. Las manos de Pedro fueron sueltas de las cadenas. Le dijo además el ángel: vístete y ponte las sandalias. Señor, en el nombre de Jesús, una nueva vestidura sobre su vida, una vestidura espiritual. Ahora está llegando el favor de Dios a vestirte. El favor de Dios es tu vestido. La gracia de Dios está llegando sobre tu vida. La gracia de Dios está entrando a tu vida. Y tus hijos se están vistiendo de vestiduras celestiales. Tu familia se está vistiendo ahora diferente. No se colgarán los harapos que regala el mundo, se colocarán las vestiduras de un hijo y de una hija de Dios. En este momento, Señor, se están vistiendo para salir a la victoria. Se están vistiendo para estar en el nuevo despertar de este tiempo que va a entrar en el nombre de Jesús. Quítate la ropa, quítate los harapos del pasado, porque si te pones la ropa del hoy, tendrás progreso en tu futuro. En el nombre de Jesús, vístete ahora y cálzate las sandalias, porque vas a salir de tu cárcel sentimental, de tu cárcel personal, de tu cárcel espiritual. Gracias, Padre, porque estás colocando tu favor. Levántate, debes creerlo. Algunos pueden creer esto, pues suena bonito, pero ¿será así? Claro que tienes que creerlo. Debes creerlo en el nombre de Jesús. Punto número 4. Mira lo que pasó ahí en adelante, en el verso 9. Pedro salió tras él. ¿Tras quién? Tras el ángel, ¿no? Pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Es decir, en un momento de perturbación. O sea, se levantó todavía dormido. Oiga, lo despertó un ángel y seguía medio dormido. Aquí en Colombia decimos medio turuleto, así se levantó como medio atembadito todavía del sueño. O sea, no sabía qué estaba pasando, si esto es lo que estoy haciendo, que me estoy vistiendo, eso es un ángel o qué es lo que está pasando. Alguien está despertando y está diciendo: ¿qué es este mensaje tan raro que yo estoy recibiendo? Estoy todavía como que no sé qué es. Le parecía que se trataba de una visión. Mire, dijo: yo no estoy viviendo esto. A mí no me pueden venir a despertar. Estoy en una cárcel. Estoy con 16 guardias. Estoy con las puertas cerradas. Esto no puede ser real. Alguien puede dudar en este momento del mensaje. Pero mira lo que va a pasar allí. Pero mira lo que está sucediendo. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se le abrió por sí solo. Oh, Dios santo, gracias. Y salieron, caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Hay un anuncio, punto número 4, de un despertar de libertad para tu vida. Por eso estás viendo este mensaje y oyéndolo. Porque Dios te está sacando. Y aunque al principio sea difícil creerlo, vas a empezar a salir. Vas a empezar a encontrar la salida por sí sola. Porque es que no eres tú, es Dios el que la va a abrir. Dios sabe que estás dormido espiritualmente. Eso lo sabe. Por eso Él envió un ángel. No podías tú porque estabas dormido. El ángel vino y te despertó, pero solito se abrió el portón. El portón de hierro que te habían puesto al frente de tu vida, que te decían: hasta aquí. Hasta aquí puedes ser cristiano. De ahí para adelante no puede serlo. Y Dios en ese momento empezó a abrir el portón y dijo: ¿cómo que para mis hijos no va a haber libertad? ¿Cómo que para mis hijos no van a haber puertas abiertas? ¿Cómo que para mis hijos no van a haber ciudades listas para recibirlos y ser bendición? ¿Cómo que no? Pedro no lo creía. Tuvo que andar unas buenas cuadras, como vas a ver, varias cuadras abiertas, listas esta semana. Es en esta semana, no es la otra, es esta, que vas a ver las puertas abiertas y vas a caminar por ahí. Alguien dijo amén ya, alguien ya despertó y dijo: eso es conmigo. Eso tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi casa, tiene que ver con mi empleo, tiene que ver con la fábrica, tiene que ver con la empresa, tiene que ver con mi familia, tiene que ver con mi matrimonio, tiene que ver con mi mente, tiene que ver con mi emprendimiento, tiene que ver con esto que estamos hablando, tiene que ver con mi salud. Van a haber puertas abiertas para que tú entres
ya al pabellón de los sanos, de los libres, en el nombre de Jesucristo. Y vas a caminar unas cuantas cuadras para saber que es Dios el que te dio la salida. No fuiste tú porque estabas dormido, cansado. No fue el amigo, no fue el vecino. Fue Dios mismo, producto de una oración ferviente, de un ministerio que no descansa de orar por ti, de pedir al Señor que haya libertad para tu vida, que dejes de perseguir lo que no debes perseguir, que dejes de huir para terminar en un sueño cansado o en un insomnio sin sentido, para que durante el día no estés en la narcolepsia espiritual, que simplemente los ruidos de tu inconsciente, el rumiar de tus pensamientos y una que otra medicación te pueden traer una paz que llega por porcentajes mínimos, pero que nunca puede siquiera pasar a las 24 horas siguientes. Entiende lo que el Señor te está hablando. Hay un anuncio de un despertar para tu vida. Y esto no tiene que ver si hay o no hay, si tienes o no tienes, si cumples o no cumples. Le estoy hablando a gente responsable como lo era Pedro. Pedro era el primero que se levantaba. Pedro era el primero que enfrentaba a la amenaza o al amenazador. Pero era el primero que iba, y aunque se ganaba a veces la reconvención y el exhortamiento del Señor, era el primero que estaba allí. No estamos hablando de un cristiano irresponsable, estamos hablando del más responsable, del que se atrevía a caminar sobre las aguas y el maestro lo hacía, del que se maravillaba, saltaba y aplaudía cuando algo sucedía, del que gritaba: eso es para mí, cuando Jesús predicaba, del que iba al encuentro con su Señor en las noches de dificultad y le decía: Señor, no hay con qué llevar el sustento a mi casa mañana. Es el mismo, el que trabajaba durante toda la noche, libraba grandes batallas, era un buen trabajador como tú, pero que no encontraba a veces la provisión como tú y como yo. Ese mismo, responsable, trabajador, un hombre de oración, un hombre de predicación, que había quedado cansado espiritualmente, que a pesar de las amenazas no despertaba, pero que Dios lo levantó un día con 2 palmadas en el costado, en tu caso 2 bofetaditas en la cara. Te dijo: despiértate, porque es que esta no es tu vida cristiana. ¿Quién te dijo que esto era así? Estás cansado, no de serlo, sino por serlo. Y Dios te levanta en este momento y te dice: he enviado un ángel para despertarte a ti, a tu casa, a tu ministerio, a tu vida laboral, a tu vida sentimental. Despierta tú que duermes. ¿Qué creíste? ¿Que el cristianismo era un letargo de leer la Biblia y hacer oraciones repetidas? No. El cristianismo es de acción, es de poder, es de autoridad, es de fe, es de cárcel, es de libertad, es de cadenas, es de bendición. Pero por sobre todo, es de unción. Es de tener fresca tu mente y tu corazón en paz, aún en medio del miedo, de la amenaza de un Herodes y de un juicio público de un fariseo. Ahí está el Señor, enviando su ángel en este momento para, en medio de tu celda de oscuridad, decirte: hay un anuncio de despertar para ti, porque hay una libertad, hay portón abierto para que salgas ahora en el nombre de Jesús, porque hay libertad para el cansado, hay un despertar para el que pueda estar cansado. Ahora lo estás haciendo, Dios. Gracias, Señor, porque lo estás haciendo mediante tus ángeles poderosos.
Ven, vamos a orar. Ven, levántate a orar fervientemente y alabar su nombre y a decirle a Él que hay un anuncio y hay un despertar, que hay un poder listo. Hay un poder listo para ti, para tu vida. Hay unas cadenas que se están rompiendo, que aunque habías estado durmiendo bajo amenaza, ahora tu sueño será diferente. Hoy mismo sales de la cárcel, del insomnio, de la narcolepsia, de los trastornos del sueño, de la preocupación, de la amenaza. Porque hay oración ferviente en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, oramos porque venga el poder de Dios en este momento, Señor. Esto es muy importante. En este momento estás enviando un ángel para darte libertad, para sacarte de esa situación, para sanarte, para darte paz, para abundar sobre tus negocios, para traer nuevos planes, para quitarte el miedo, la soledad, la depresión. Caen cadenas de depresión, caen cadenas de soledad, caen cadenas de oscuridad, caen cadenas de opresión. Padre, gracias. Yo veo el portón abierto, Señor, para que salgan tus hijos. Vamos, vas a salir en el nombre de Jesús. Vas a avivar tu vida espiritual. Vas a despertar a la presencia. Vas a despertar a la palabra. Vas a despertar a la oración. Despierta, aliéntate. Alaba su nombre con poder. Dile gracias, Señor, me liberaste de la restricción. Me liberaste de toda restricción. Me liberaste de toda distracción. Me liberaste de toda esclavitud. Padre, en el nombre de Jesús, a los 16 demonios que te asignaron como a Pedro, en el nombre de Jesús, atados y son echados fuera en el nombre de Jesucristo. A las cadenas dobles que pusieron en tus manos y en tus pies, se caen en el nombre de Jesús. Que todo obstáculo que exista para tu salida sea abierto por sí solo en el nombre de Jesús, porque Dios lo hace. Y vas a caminar en las cuadras de libertad que te esperan, como dice la palabra. Porque en este momento ha sido despierto el Espíritu en ti y ha sido quitado tu cansancio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El aplauso es grande para el Señor. La alabanza es para Él. Levántese en adoración. Dele fuerte el aplauso. Dure por unos minutos dándole la gloria a Él, dándole la alabanza, dándole la adoración. Dígale gracias, Padre, porque hoy tu palabra ha sido dos bofetaditas para despertarme y darme libertad y bendición en el nombre de Jesús. Esta semana verás las puertas abiertas. Tus manos funcionan, tus pies están calzados, tu ropa es nueva, tu mente y tu espíritu ha sido renovado. Se ha ido la narcolepsia espiritual de tu vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un aplauso grande y poderoso al Señor. Narcolepsia espiritual despertando, alcanzado en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. No olvides en este momento darle clic aquí a la campanita de suscriptor e ingresar a la cajita aquí en donde tú ves para inscribirte, y de igual manera dar un like para que podamos estar siempre sintonizados, siempre con la mano arriba, diciéndole Señor gracias. Nos encontramos en pocos minutos en la siguiente predicación. No olvide suscribirse e inscribirse. Y por sobre todo, comparte este mensaje, la narcolepsia espiritual o despertando del cansancio. Dios les bendiga poderosamente. Y recuerde muy bien, esta semana, cuadras para caminar por el mover y el poder de Dios en su vida. Que Dios les bendiga. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropar.com/donaciones. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropar.com/ayuda.
Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropart.com/educación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar.